Bueno, tengo el gran sentimiento de presentar a uno de mis mejores amigos y que además por mucho tiempo no había podido venir a Chile por acá, el cual hemos hecho cosas juntos y nos queremos mucho, como dice el bolero. Nosotros no queremos tanto. Pero quiero hablar de Francisco, porque Francisco, a pesar de que es súper chileno, igual que yo, le ha tocado vivir mucho tiempo fuera. Francisco es hijo de don Raúl Varela, no sé si alguno de ustedes lo conoce, don Raúl. Don Raúl fue presidente de la Cámara Chilena de Construcción y hermano de Andrés Varela. Como toda la familia chilena hemos vivido a la izquierda y la derecha, él ha sido de izquierda, su papá de derecha, su hermano de izquierda. Pero Raúl, Francisco tiene una historia única, es biólogo, se tituló de doctor en biología en Harvard, de la gente más joven que salió de Harvard a los 23 años. Hizo su doctorado en 2 años. Trabajó con Humberto Maturana cuando fue alumno acá de biología. Humberto y él han escrito libros juntos. Fuera de eso, Francisco ha sido profesor en Estados Unidos y actualmente es profesor de l'École Polytechnique en Francia por muchos años y es miembro del Centro de Estudios Franceses. En adición a eso, él tiene otro interés fuera de la biología, que yo quiero que ustedes lo sepan, en su deambular por las ideas. En algún momento Francisco fue comunista, pero ahora no pertenece a ningún partido político y es una gran autoridad en el budismo tibetano. No es el Dalai Lama, pero está cerca de él. De hecho, Francisco, por sus méritos científicos, no otros, ha sido consejero científico del Dalai Lama. Él le va a contar de eso. Y se ha juntado varias veces con él y científicos no budistas a discutir temas que a él le interesan por un par de semanas, son los reuniones, ¿no? Los encuentros. ¿Cuántos han tenido? ¿13? Vamos en la séptima. Séptima. Entonces, algunos de esos libros se han publicado. El tema, por ejemplo, la naturaleza de la muerte, la naturaleza del sueño, y varios otros temas. Ahora, yo sé que su interés por el budismo tiene que ver por su interés por la ciencia también, no están separados como dos cosas locas. Bueno, fuera de eso tiene méritos muy grandes. Recién acaba de sacar el premio a lo mejor lo voy a decir mal yo, del mayor premio de reconocimiento científico que hace el gobierno de Italia, que se lo hace muy poco extranjero, se lo dieron hace un mes. Una semana. Una semana. Entonces, por esas cosas y tantas otras, como dice Julio, os quiero. Entonces, con eso está suficiente. Y el último mérito, que no es ningún mérito, es el papá de la Leonor Varela. Así que, para mi amigo Javier, la Leonor Varela es la Cleopatra última en la película en Hollywood. Entonces, en fin. Bien. Francisco, con todo eso, desárname a estos niños. Ahora, ¿qué le he pedido yo a Francisco que haga aquí? ¿Se acuerdan en un momento que Javier cuando habló dijo, lo más importante es aprender a aprender en el mundo moderno? Es lo único diferencio con lo que él dijo, pelea que tendremos después. Él dijo, la mecánica del aprender. Yo creo que el aprender no es una mecánica, sino que tiene mecánicas también, pero tiene también sutilezas, sensibilidades, arte y otras cosas. Bueno, este señor es un profesional también de la investigación del aprender al aprender, partiendo de la biología, pero ha estudiado muchísimas otras cosas, como ustedes lo pueden ver. Maestro, todo suyo. A ver, yo creo que hay que comenzar por alguna parte, así que vamos a lanzarnos por este ángulo. Una de las primeras distinciones yo creo que hay que hacer es que la noción de aprender, todos tenemos una especie de resabio, de atavismo que nos viene de la educación que tuvimos y sobre todo de la gran tradición occidental,
que es pensar que el aprender tiene que ver sobre todo con lo que uno llama así, dicho rápidamente, fenómenos de tipo racional, de tipo categorial, de tipo inferencia, y que en el fondo el fenómeno de aprendizaje inserto dentro de lo que es lo cognitivo es sobre todo muy cercano a lo que uno podría llamar lo que los profesores en el colegio, sobre todo en Francia, son muy apasionados, que es que los niños aprendan a razonar muy correctamente y aprendan sus categorías lingüísticas muy correctamente. Ahora, no cabe la menor duda de que parte del aprendizaje tiene que ver con todo eso. Pero en el fondo, parte de lo que yo quisiera hacer hoy día es decir, bueno, una de las cosas que hemos ido aprendiendo no es una idea mía, no es una cuestión que a mí se me ocurrió un día, el domingo en la mañana, tomando la ducha, sino que son 30 o 40 años de investigación en el dominio de las ciencias del conocer, básicamente la neurobiología, pero también un poco la psicología, un poco la inteligencia artificial y otras disciplinas anexas. Yo creo que una de las primeras cosas que hay que decir, pero y yo la repito a menudo, pero es porque está muy grabada en la mente de todo el mundo, que hay que hacer una distinción muy clara entre el saber qué y el saber hacer. El saber qué es justamente algo donde el contenido, como se diría en estas disciplinas, el contenido intencional, es decir, el contenido al cual uno se dirige, a lo cual se refiere mi acto, por ejemplo, explícame cómo se abre la puerta o explícame cómo encuentro el número de tal persona. Eso es un contenido intencional. Se diferencia enormemente con ese dominio enorme, que en realidad es masivo, que en realidad es demostrablemente lo más importante y lo más básico en la vida humana y en la vida animal, ¿es cierto? Que es el dominio del saber qué, es decir, el dominio en el cual lo que se hace, la acción, es lo que predomina más que el contenido intencional. Perdón, me equivoqué, no es el saber qué, sino que es el saber hacer. En inglés una distinción que se traduce muy bien como know what y know how, y la digo en inglés porque es original justamente de un pragmático filósofo americano que se llama John Dewey. Y él justamente introdujo esa distinción en el dominio de la educación. Y ya en el fines del siglo pasado, en 1898, se quejaba amargamente de cómo en la educación lo que predominaba era la enseñanza del saber qué y no del saber hacer. Ahora, las palabras de Dewey siguen siendo tan válidas en esa época como hoy día. Lo interesante en la coyuntura actual es que hay definitivamente al interior de la disciplina científica, y eso le da una especie de argumento adicional, hay una masiva cantidad de trabajos, de experiencias, de observaciones, que muestran que efectivamente si uno trata de entender el fenómeno del conocer en general, y en particular el fenómeno del cambio del conocer, es decir, el aprender, como un fenómeno que está fundamentalmente constituido de cadenas de actos intencionales, simplemente no se llega a mucho, se llega muy poco, se llegan a explicar cosas muy circunscritas, fenómenos muy locales, comportamientos humanos como el razonamiento, las aritméticas, que son importantes, pero son muy limitados. Todo lo que es el resto de la vida, abrir puertas, ponerse zapatos, conversar, mirar una cara, tener una sonrisa, manejar o no un estado de ánimo. ¿Podría dar un ejemplo para que ellos lo capten? Fíjese usted un jugador de fútbol como Zamorano. Zamorano le pagan por el know-how, no le pagan por el know-that. ¿Está claro? Sin embargo, al periodista que habla de Zamorano le pagan por el know-that. Entonces, desgraciadamente hay mucha gente que piensa que el know-that es lo mismo que el otro. Y obviamente que las conversaciones que tienen Zamorano con Salas de cómo mejorar un partido son totalmente distintas que las que pueden tener los que no están en ese dominio. Perdón. Gracias. Usted sabe que está fuera del dominio futbolístico su especialidad. Pero en Chile hay que saber eso para poder hablar. En realidad lo que podemos hacer es un pequeño ejercicio y ustedes hagan la siguiente reflexión. Tomemos un minuto para hacer esto. Piensen en los últimos 3 minutos. Paren un segundo, recuerden los últimos 3 minutos. ¿Qué es lo que hicieron realmente? ¿Cuál fue el contenido del flujo de experiencias en cada uno de ustedes? ¿Un ejemplo? Estás escuchando, Francisco Varela. Ya. ¿Cómo escuchabas? ¿Estabas con atención?
con atención, y el escuchar se pasa como. Se pasa como una especie de análisis así conceptual, categorial, o hay una especie de dejarse llevar en el flujo del lenguaje. Ya. Eso es lo que me interesa. ¿Eso tú sabes cómo lo haces? La verdad que no. No. Tampoco lo controlas ni lo manejas. Bueno. Tampoco, por ejemplo, me imagino, cualquiera de ustedes podrían darme ejemplos de cuál era su coloración o tintura emocional, ¿no es cierto? Estaban lateados, o interesados, o preocupados, o hambrientos. Hay un tono emocional, y eso también pasa, ¿no es cierto? Uno vive en esas cosas, uno vive en esos modos en que el cuerpo y la experiencia se manifiesta, que están como preconstituidos. Estamos allí como lanzados en ese universo de planos de experiencia, que son, de vez en cuando, uno los puede reflexionar y reconstituirlos como contenidos intencionales, y tú puedes decir, no estoy de acuerdo. Entonces ahí uno para un poquitito esa especie de flujo. Entonces, lo que me interesa es que ustedes pongan atención a que el conocer, y por lo tanto donde vivimos en la mente y en la experiencia, es fundamentalmente esta especie de río que se mueve, donde lo que predomina es justamente la postura, la atención, el tono emocional. Muy importante, y vamos a volver sobre eso, la presencia del otro. Y que esa base, yo digo, es lo que las ciencias cognitivas, la neurociencia ha ido descubriendo lentamente. Es decir, en el fondo, el eslogan que tal vez yo les podría dar para que aclaremos este punto es el siguiente: la mente, la experiencia, no está en la cabeza. Si por la cabeza entendemos lo que nos pasa como decimos en Chile, en el coco, ¿no? La cháchara interna, la radiopila, ¿no? Es una parte pequeñita de lo que es la experiencia humana. Los y la mayor parte... Los presos lo llaman caldo de cabeza. Caldo de cabeza. Hay otra palabra que tienen los lolos. Bueno, llama... El rollo, claro, el rollo. Bueno, entonces, una de las cosas que yo quisiera invitarlo es que ponerle atención a eso, no como un fenómeno periférico, no como una cuestión que uno sabe que está ahí, pero no sabe mucho qué hacer. Entonces, bueno, hablemos de lo que sabemos mejor analizar, que es la lógica y que son los procesos de inferencia y los fenómenos de categoría. Y démonos cuenta que la vida humana no es así, ¿no? La vida humana tiene esa curiosa capacidad de ser completamente descentrada, y esa es una palabra que me interesa que señalemos bien. No está localizada como una especie de proceso que existe en algún lugar, que típicamente se ubican por aquí en la cabeza, sino que está descentrada. Es una concurrencia de muchos flujos, de lo emocional, de lo postural, de lo relacional, que van cada uno en una especie de flujos cambiantes constantemente. Por lo tanto, la primera cosa es que el know-how es simplemente y completamente la manifestación de ese flujo permanente. Entonces, frente a eso, la primera cosa, cuando uno se pregunta de cómo aprender, la respuesta es evidente. La primera cosa que hay que aprender es que eso está ahí y cómo está ahí. Es decir, hay que ser capaz de recuperar el saber cómo el saber hacer se da. Lo digo de otra manera, hay que aprender a darse cuenta, a tener una conciencia, hay que darse cuenta, hay que poder incorporar en la reflexión y el análisis todo ese dominio del fenómeno, que de otra manera se nos escapa completamente. Entonces, por ejemplo, visto desde el punto de vista de la educación, es evidente que hay un entrenamiento, por ejemplo, que darle a los niños, que es un entrenamiento dirigido a esa área, al área de lo emocional, de lo que es la instancia del saber hacer corporal, del dominio de lo que son las intuiciones y de los flujos y de lo que uno podría llamar también los procesos preconceptuales o prenoéticos, precategoriales, que es como la montaña donde se manifiesta el iceberg. Por eso digo yo, la mente, es decir, entendida como lo genérico que es la mente, no está en la cabeza, está distribuida primero que nada en el cuerpo, porque también pensamos con el cuerpo, pensamos en el cuerpo, pensamos de una manera que no es
de pedazos conceptuales. Y segundo, es el otro parte de este aforismo, la mente no está en la cabeza, tampoco el saber y el conocer tiene que ver con un proceso de ir a agarrar lo que está en el mundo como si fueran pedazos de información. Es decir, el saber hacer es el mismo fenómeno que el hecho que los que nos aparecen en el mundo, las caras, las sillas, los objetos, las preferencias, los rechazos, son cosas que son constitutivamente dados desde ese flujo de conciencia, que yo no las escojo, que yo no soy un sistema pasivo como un sistema informático, que van a recoger información y representárselo en la cabeza, sino que es un proceso en el que todo lo que tiene sentido, todo lo que tiene contenido, todo lo intencional, es también una especie de abrazo, ¿no?, del organismo, en tanto organismo, de nuestro cuerpo entero, a lo que nos aparece como el mundo, ¿no? Ahí hay unas ideas muy interesantes que se las cuento así para ilustrar esto, ya que el maestro Flores aquí me pide ejemplos. Hasta hace muy poco tiempo, la neurobiología, el estudio del cerebro, pensaba el proceso de la percepción como precisamente bajo ese concepto de que yo veo allí una silla roja, entonces hay una imagen en la retina y se hace un tratamiento de la información del color rojo. Bueno, una de las cosas más fascinantes de los últimos 5 años en neurociencia es que hay una evidencia, pero así monstruosa, que en realidad cuando yo veo un color rojo, el sistema motor se activa antes de que yo diga rojo. Es decir, el rojo es como un abrazo a lo que llega allí y en el abrazo se le da forma y aparece rojo. El sistema motor, en otras palabras, la postura, la intención, lo que podríamos decir la voluntad en el lenguaje de la filosofía del XIX, es lo que le da sentido a la percepción, y no que la percepción llega, después se analiza y después hay un gesto de respuesta. Y eso es una de las grandes sorpresas, lo que se llama toda la corteza motora, la parte anterior del cerebro, se activa como que antecede a la percepción misma. Se la estáis esperando como una especie de pareja que va a abrazar un acoplamiento con el mundo, que naturalmente ocurre, y le va a dar sentido. Entonces, otra vez, esos son índices así científicos, pero que dan mucha solidez a esta noción, que hay que dejar, realmente hay que hacerse responsable de dejar de lado esta noción, que la mente es una especie de repertorio de contenidos categoriales y que está esencialmente en la cabeza. Eso, si queremos aprender algo sobre el aprender, no va muy lejos. No solo no va muy lejos, sino que va queda demasiado corto. Eso yo diría es un primer punto. Yo creo que voy a hacer 3 puntos que quisiera que se llevaran a la casa. El punto número 1 es ese. ¿Está más o menos claro lo que estoy diciendo? Podríamos abundar más en preguntas si quieren. ¿Quién no está claro? Levante la mano y pregunte. Porque ya, eso, me gusta. Más que una pregunta específica o concreta, si es que de alguna manera todas estas palabras que las puede de alguna manera a mojona te está diciendo. sintetizar. Por eso yo propongo ese eslogan. La mente no está en la cabeza. Okay. Ese es mi eslogan. ¿Ya? Y detrás de eso hay todo lo que traté de precisar con un poco más fineza. Pero está bien. Entonces ahora la pregunta es, ¿y dónde está? Ese va a dejar por unos 2 años más para responder. No, él tiene la respuesta, esa es parte de la pista, está descentrado. Ahora, ¿qué quiere decir eso? Habría que ir más lejos. Pero muy importante. Carlos, ahí está Carlos, al lado tuyo. Ya, Yeli acá. Ya, Yeli. Sí, acá. Ya. Y después Sanfuente que... Esta postura que está preconstituida, ¿es netamente biológica o también tiene que ver con algo experiencial, cultural? Vamos a llegar a eso en el punto 3. Ok, no más preguntas entonces para que... Ya me convencí que realmente entendieron. Ya. Sigamos. Punto 2.
y que tiene que ver en realidad con perseguir esto de que está descentrada. Porque es muy importante cuando uno abandona una idea que tiene que ver, por ejemplo, con esta noción que el cerebro es una especie de tratamiento de información, ¿qué es lo que pone en su lugar, ¿no? Y otra vez, yo diría, si resumimos así en apretado, 30 o 40 años de investigación, hay un resultado que es pero fundamental, y yo no dejo tanto como el otro, y es que estos flujos variados, ¿recuerda que hablé yo de que tenemos la postura, tenemos el tono emocional, tenemos lo que es el fenómeno perceptivo propiamente tal, están las memorias, están las fantasías, los recuerdos? Todas estas cosas son en realidad, visto desde el punto de vista empírico, son como flujos en paralelo, ¿no? Son como distintos operaciones, funcionalidades que son concurrentes, ¿no? Son concurrentes. Sin embargo, otra vez, pequeño ejercicio, ¿no? Si uno se detiene un segundo a reflexionar, ¿qué es lo que está pasando ahora con ustedes? ¿Cuál es la experiencia ahora? ¿Les parece que la postura, pongan atención por ejemplo a los pies, ¿qué están haciendo los pies? Ya, pero ¿qué pasó allí cuando yo digo hagamos atención a los pies? Que hubo un momento, aparecen, ¿no es cierto? Aparecen de alguna parte. Y eso es muy interesante porque, y aparecen, ojo, aparecen como un pedazo así flotando en el aire, los pies, no, ¿cómo aparecen? De grado. O sea, es lo que tenemos como fenómeno de conciencia o fenómeno mental, estoy haciendo un poco equivalente mente y conciencia, pero valga, ¿no? No es una especie de patchwork, ¿no? de tapizado de distintas cosas, sino que forman una unidad global, una globalidad. Y eso, otra vez, mi mensaje es decir, eso nos parece, pero evidente, uno lo descubre así, haciendo una pequeña reflexión, ¿no es cierto? Pero, ¿qué quiere decir? ¿Cómo puede ser? Paradoja, ¿no? Que cuando uno mira, los procesos son separados y concurrentes, cuando uno experiencia, están todos unidos. O sea que la naturaleza misma de lo que es ser consciente o estar aquí en el mundo, tiene que ver con ese pasaje entre estos fenómenos que son parciales, estas dimensiones de la mente, llamémoslas así, y el hecho de que funcionan como un todo unificado. Y una de las ideas, yo lo anuncio así, patúo, yo digo, la idea fundamental que ha descubierto la ciencia en este siglo es una, y es exactamente cuál es el pasaje entre cómo transformar pedazos de cosas, distintos procesos, las emociones, la percepción, cómo pasar de esos fenómenos locales a un fenómeno unificado, lo que se llama, lo que uno podría llamar la noción de la emergencia, de un fenómeno emergente, o sea, de la transición entre cosas que son muy locales a un fenómeno que de pronto, ¡pum!, aparece como un todo unificado y tiene una identidad propia. Ejemplos de eso para el mundo, ¿no es cierto? Las mejores metáforas, porque se conocen menos desde el punto de vista científico, es, por ejemplo, típicamente el comportamiento de una colonia de hormigas. La colonia de hormigas, cuando ustedes van, imagínense, una colonia de hormigas, yo tengo varias en un jardín, en una casa en el campo en Francia. Cuando yo voy y digo, pucha, estas hormigas están entrando demasiado aquí en este jardín. Lo que yo hablo es de qué, ¿hablo de las hormigas o hablo de la colonia? Hablo de la colonia. O sea, que tiene una identidad, tiene una unidad. Pero después yo digo, a ver, ¿y la colonia es qué? ¿Dónde está la colonia? ¿Es el límite territorial? No. ¿Es la hormiga número 128? No. ¿Es qué? ¿Son las feromonas que se transmiten con las antenitas cada vez que se encuentran? No. Entonces, ahí está esa noción de emergencia, que yo digo es un descubrimiento fundamental de la ciencia, que desde años y años y años y años, en la historia del pensamiento, se consideraba que lo que se llamaba antes el todo de las partes, ¿no es cierto? Cómo pasar de las partes al todo, era como una cosa así misteriosa, una cuestión rara. ¿Cómo uno puede pasar de cosas chicas a una unidad grande? Y en particular, nosotros, que somos una unidad grande, ¿cómo emergemos? Así como los pies emergen de alguna parte, ¿cómo emergemos? Como una unidad. Bueno,
Eso es lo que yo digo, uno lo puede formular en el eslogan número 2, para llevársela a la casa. Y estos fenómenos emergentes introducen, por eso digo que es una noción científica fundamental, introducen, permítanme hacer un poquitín filósofo, es decir, introducen una manera de ser, ¿no?, una categoría ontológica, como dirían los filósofos, nueva, que es las cosas, las unidades, las entidades, que no son ni sustancialmente existentes, como si yo pudiera agarrar la colonia o agarrar la mente y decir, esta es, le pongo una cintita, la amarro, ahí está. Y al mismo tiempo tampoco puedo decir que no existen, tampoco puedo decir que son ilusorias, tampoco puedo decir que son un sueño, porque son eficaces, ¿no? Y uno funciona en el mundo, como está Francisco, ¿no? Uno tiene la colonia, ni qué decir, la colonia de hormigas, ¿cierto? Entonces, ahí hay una categoría que es nueva, y yo les pido que la dejen así como para soñarlo un poco en la noche, que consiste en introducir en nuestro pensamiento una idea radicalmente distinta, que es esta especie de estado de ser, esta manera de ser, esta manera de aparecer en el mundo, que no es ni lo clásico, fácil, entendible como a lo físico de la sustancialidad, ni tampoco una especie de vapor elusivo de tipo, como si fuera la profundidad del alma o el espíritu en un sentido clásico. No, no es elusivo, no es no material, al mismo tiempo no es sustancial. Es esta cosa justamente propia, que es lo propio, lo único de este fenómeno emergente. La importancia de esto es aplicarlo nosotros mismos, es decir, la naturaleza de la mente no es ni existente ni no existente. Es decir, ser descentrado en parte quiere decir que nuestra naturaleza, lo que somos, no es ni una especie de reducción a una neurona o a un jugo sináptico, y al mismo tiempo no somos para nada entidades que son como vapores en el mundo. Entonces, científicamente hablando, hay allí una novedad y una radicalidad muy importante que nos habla sobre cómo entendernos, cómo reentendernos. Ahora, lo digo esto especialmente, y con esto voy a abrir a un par de preguntas, porque yo quisiera también que esto nos diera a reflexionar sobre el punto siguiente. Es muy fácil, a ver, corrijo, esta es una idea relativamente difícil, que sobre todo uno la entiende cuando se mete en los detalles y va incluso a la matemática que tiene detrás, porque detrás de todo esto hay teorías bastante sólidas. Bueno, imaginemos que hemos entendido la noción desde el punto de vista conceptual. Siempre queda, sin embargo, la curiosa observación que yo puedo tener muy claro que esta naturaleza del yo, Francisco, ¿qué es Francisco? Bueno, esta cosa curiosa, que está siempre como moviéndose, que tiene ese carácter de flujo. Sin embargo, en la vida, cuando yo funciono, tiendo a tener una idea absolutamente sustancial de mí mismo. A ver, otro ejercicio. Pregúntenle a la gente de al lado, El lado de la silla. el vecino, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Yo. Ya, segunda pregunta. Yo. Juan, Pedro, etc. ¿Quién es ese yo? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Parece un tanto ridículo que uno diga yo soy yo, lo más cercano que tenemos, después ¿cómo es? ¿Sí o no? ¿Quién piensa que tiene una idea clara de cuál es la naturaleza? Hay una descripción, uno puede ponerle el dedo a este yo, que sin embargo es lo más propio que tenemos. ¿Alguna hipótesis? Eso es lo que dice el Dalai Lama, a menudo dice, habla de estas cosas, que es una idea que viene muy cercana al pensamiento budista, para retomar lo que decía Fernando, aunque yo lo estoy explicando aquí desde el punto de vista científico como parte de lo que ha sido esta noción de las teorías de emergencia. A menudo el Dalai Lama dice, uno no le puede poner el dedo
uno le puede poner el dedo. Ese es el punto, ¿no? Es interesante. O sea, hay un sentimiento de existir, pero uno no le puede poner el dedo. Entonces, si la idea que yo les digo, esto no es ni existente ni no existente, les parece abstracto, aterrícenlo en esa experiencia concreta. Que si ustedes lo dan vuelta hacia lo que ustedes son, ahí está, es una evidencia factual así muy clara. ¿Ya? Entonces, segundo mensaje ese, o sea, no vamos a saber nunca lo que es conocer ni cómo cambiar, a menos de hacerse cargo de la naturaleza propia, de esta naturaleza desunificada, descentrada, de lo que somos, de lo que es el conocimiento, de lo que es la experiencia. ¿Pregunta? Hay algo que me interesaría porque me surgen varias preguntas a partir de esto, y es cómo vamos constituyendo esa identidad en el lenguaje. Porque yo lo pienso también respecto a una empresa, la Coca-Cola. ¿Qué es la Coca-Cola en definitiva? Y lo pienso respecto a mi empresa o cualquier otra organización, que llego al mismo fenómeno de cómo vamos constituyendo estas identidades. No, pero si estamos de acuerdo, te voy a dar la misma respuesta que le di a la persona que me preguntó antes. Tenemos que llegar a eso también, pero lo que yo quisiera evitar justamente es este mismo fenómeno que saltamos al tiro el lenguaje. Yo quiero que veamos que el lenguaje, yo quisiera decir, lo adelanto así, yo quisiera decir que el lenguaje y los fenómenos de tipo estrictamente comunicativos, lingüísticos, son como la guinda encima del helado, ¿ya? Son como las nieves encima de las cumbres. Claro que están allí, pero están basados en este enorme enraizamiento de nuestra realidad prelingüística, preconceptual. Y es decir, lo que es propiamente lingüístico, ya para poder entenderlo adecuadamente, es lo que estoy diciendo, hay que tener este subentendido que le precede. O sea, porque todos estos fenómenos de los que yo estaba hablando ocurren también en los animales. Son constitutivos previos incluso a lo que uno pudiera decir en el lenguaje. Ahora, la objeción es evidente. Es en el lenguaje que estamos hablando de estas cosas, pero dejemos eso de lado por el momento. Eso ponernos demasiado, con mucho cachirulo por el momento. Habría que analizarlo eventualmente. Nuestra visita a Argentina, que está ahí, por favor. ¿Sí? Sí, intuyo como que esto tiene como una respuesta de nuestro ser frente a la muerte, como una pregunta, además muy personal, ¿no? Pero me gustaría escuchar su opinión. No somos nada, ¿viste? No, es decir, lo digo en serio también. Claro, yo creo que tú tienes razón, la intuición es sumamente válida, una intuición que además tiene que ver en la tradición filosófica con este mismo descubrimiento, que va en la misma dirección, el descubrimiento de la filosofía más bien heideggeriana, ¿no? Que claro, en el fondo esta descentración, el hecho de que el sujeto no es esta cosa que está metida dentro del cráneo, abre a una finitud y a un horizonte de lo transitorio y de lo no sustancial, que es el núcleo de la aparición de la muerte como fenómeno constitutivo de la vida del hombre. Y es cierto, y es por eso que también en el budismo la muerte es el punto central. O sea, si no estamos constantemente conscientes, presentes con esa finitud, tampoco vamos a avanzar demasiado lejos en una transformación. Fernando. Francisco, después de yo leí algunas cosas ¿qué pasa con la psicología? Con la psicología actual, que parte de las terapias que se hacen para las personas que tienen problemas es que encuentren su yo, se encuentren a sí mismos. ¿Qué pasa?
Pregúntale al maestro que vive en California, ¿no? ¿Qué te puedo decir? O sea, parece un poco superficial la respuesta, pero a mí me parece que eso es justamente el tipo de ruido que se perpetúa y se comete. O sea, para mí eso no tiene mayor posibilidad de ser eficaz, de ser efectivo, y hay una gran mentira en todo eso. ¿Y qué corriente de psicología hoy día, por ejemplo, toma en cuenta eso? Mucho histórico, claro. Personal. ¿Y qué corriente psicológica hoy día, por ejemplo, es la que toma en cuenta ese planteamiento de que no existe un yo? Mira, la respuesta allí es bastante clara. Hay, sobre todo desde el punto de vista de escuela psicológica, son todo lo que uno podría llamar la segunda fase del psicoanálisis, ¿no? Post-lacaniano. O sea, Lacan fue un tipo que también tuvo la misma intuición, y no es por casualidad que tenía una gran afinidad con la filosofía de Heidegger. Y que entendió este fenómeno lingüístico justamente antes de que hablemos, o sea, el lenguaje como incrustado en el cuerpo, que en el caso de él tenía que ver con la sonoridad, ¿no es cierto? Aún con el hecho de que al hablar la morfología del sonido ya era fundamental para Lacan. El inconsciente habla no a través del lenguaje en el sentido de frases, habla en términos de los ritmos, de cómo la fonología constituye la postura y el tono emocional. Y todo eso a mí me parece que va muy en la misma dirección. El Bost también. Medal Bost. Yo lo conozco menos, o poco. Hay un tipo que murió hace poco que se llama Medal Bost, que es un suizo, que tiene una cosa que se llama Design Analysis, y lo aprendió de Heidegger. Yo lo alcancé a conocer a él personalmente, así que te doy el libro después para leer. Y también hay terapistas japoneses. Claro, la tradición de Design Analysis con Vince Wagner, yo no lo conocía bien, claro. ¿Qué más estaba? Patricia, pero usted se ha hecho tanta pregunta hoy día, pues, la tengo regalona, van a pensar que tengo una esfera, así que no. Simian. Volviendo atrás un poco, al inicio de la conversación tú te referiste al hecho que nosotros cuando vemos un color rojo, lo procesamos y hacemos algo, no recuerdo exactamente, y que la experiencia no está en la mente. Hace 5 años hay un nuevo concepto de este proceso que ocurre y yo salgo a abrazar el color o algo parecido a eso. Estoy tratando de imaginarlo corporalmente. ¿Cómo nos cambia la vida eso a nosotros en el día a día, el que ustedes los científicos logren hacer o llegar a esa conclusión? O a esa observación. Simple, muy simple, te cambia la vida porque tú tenés que hacerte cargo de que el mundo es tuyo. No es el mundo que se te viene encima. El mundo ya está interpretado, por decirlo, es como una visión, hay una responsabilidad hermenéutica, por usar otra palabra complicada, pero es decir que tú no puedes decir, no, es que eso pasó así porque yo no tengo nada que ver, el mundo es el mundo nomás, yo soy aquí, yo trabajo nomás. Sí, ¿puedo decir algo? Simian, él está en el curso, sabe un poquito más, pero todavía le falta. Pero déjame la explicación que te digo. Lo que no quiero es echarle a perder el principio 3 de él, que lo va a decir en un momento. Pero yo en mi lenguaje lo llamo, tú tienes que estar consciente de que antes de ser individuo, eres tradición. Pero ser tradición no te excusa de ser individuo. Pero claro, no es un permiso para decir, yo soy un robot. ¿Eh? Pero tú me has oído escuchar varias veces el chiste cuando le digo a mi amigo argentino, ¿eh? Le digo, por ejemplo, nosotros los chilenos sabemos que los argentinos son argentinos. ¿Y qué hacemos con esos tonos? Que hay una forma de ser que permanece más allá de los individuos y que se manifiesta en cada uno de ellos, ¿no es cierto? Ahora, normalmente cuando somos individuos nos olvidamos de eso, ¿no es cierto? Digo, yo soy Fernando, tú eres Jimena, porque compromiso lo hacemos individualmente, pero la forma de evaluar, la forma de sentir, la forma de emocionarnos, pertenecen a una cosa más distinta, ¿eh? Ahora, cuando tú trabajas en muchas culturas, por ejemplo, yo me toca hacer mucho, ya que estamos hablando de negocios, a usted le interesa tanto, ¿eh? Por ejemplo, lo que habló Javier, es un error llegar a España con la noción de que hay españoles. ¿Está claro? Y olvidarse que yo soy chileno. Entonces lo que yo tengo que aprender es a navegar
lo que nosotros llamamos la hermenéutica, la interpretación mutua, las sensibilidades mutuas, que tengo que ir acoplándome. Entonces, por ejemplo, gente como Javier o Felipe, muchos otros que son españoles, pero que tienen la capacidad de reflexionar. Te fijaste que él tiene la capacidad de reflexionar, me dan ayudas muy útiles de cómo me voy a encontrar con ciertos prejuicios, ciertas opiniones, ciertas predisposiciones. Ahora, la palabra predisposición es una palabra difícil porque, por un lado, es lingüística, hay predisposiciones llamadas prejuicios, pero también hay predisposiciones llamadas cuerpo, hay pura corporalidad, y las dos cosas van juntas. Y de ahí te la dejo, como dicen los mexicanos, te la paso. Eso es. Entonces, lo que está diciendo, mira, dejemos de pensar de que somos estas mentes. En ese sentido, el libro que tú leíste cuando chico, que yo me di cuenta hace mucho tiempo, yo leí una entrevista hace años atrás y nunca se me olvidó. Y después, nunca no lo conocía, me fui y me leí el libro, y después hablé con él hace pocos días del libro, ¿te acuerdas? Es un libro de Ayn Rand, Atlas Shrugged. Y le dije, ese libro, lo malo que tiene ese libro es que te hace demasiado individualista. Lo bueno que tiene el libro es que te trae la responsabilidad del individuo al centro. Pero si tú usas solo eso, te jodas. Y para complementar esa cosa, esta idea de la tradición, en este caso, la idea de la tradición, lo que también es importante es que no nos quedemos pegados a que la tradición es puramente lo social histórico. De lo que, desde el punto de vista del biólogo, la tradición comienza mucho antes. El tener dos patas, el tener los ojos así, no así, el tener una nariz en vez de tener antena, todo eso es ya tradición, ¿no? Y que te hace que el abrazo en cada caso es distinto. Eso es lo que los biólogos llamamos la ontogenia, ¿no? La tremenda tradición evolutiva que hace justamente que no es que yo me dé el gusto de abrazar el mundo como se me da la gana, sino que el abrazo yo soy llevado. O sea, el abrazo me sale solo, ¿no? Es como, ese es el punto. Y enseguida, por cierto, durante la vida del individuo, lo ontogénico se va a manifestar como una especificidad, una singularidad, pero es el principio de que te cambia, el mundo debería cambiar, y si el mundo no cambia desde el punto de vista de lo que, como uno está parado frente a él, es porque todavía hay que seguir dándose cuenta de que uno se está contando todavía alguna historia un poquito representacional. ¿Sí? Es una crítica más profunda al representacionismo. Tal vez podríamos usar, déjame usar un pedacito que dijo Javier en la otra charla, en relación a lo que estamos hablando, y si tú quieres lo comentas al final, pero yo te la quiero dejar puesta. En lo que habló Javier, estuvo hablando de los sentimientos de perdón y el sentimiento de olvido, ¿no es cierto? Dice, por ley a nadie se le puede obligar a olvidar. Pero si no hay un cierto olvido cultivado, tampoco hay paz. Dice, los vascos no han alcanzado eso, y hablábamos de nosotros. Entonces, a mí me gustó esa distinción, porque todos tenemos la distinción que los sentimientos nos obligan, pero yo te diría que los sentimientos se cultivan desde la historia. De ahí se va a poner un maestro. Voy a encadenar al tiro al respecto, porque cuando hablamos de este principio número 2, ¿no?, de naturaleza curiosa, de no sustancialidad y al mismo tiempo de ser eficaz en el mundo, hay como dos corolarios, ¿no? Es interesante. El primer corolario de este principio número 2 es que, por lo mismo de esta actitud del abrazo, es que la imaginación es lo más constitutivo que hay en la vida humana. Que la imaginación, el imaginar, la fantasía, los fantasmas, todo lo que trae de connotaciones amplias de imaginación, el imaginar cosas nuevas, el fantasmear posibilidades, el soñar alternativas, eso es parte tan constitutiva de la vida humana que habitualmente es al revés, ¿no? Nos dicen, ya no soñes tanto, hay que ser realista. Bueno, pero justamente, no quiero ponerme del 68, seamos realistas, pensemos lo imposible, pero hay algo en eso, en el sentido que, así como en el cuerpo mismo, en el cerebro mismo, la imaginación es el centro del conocer. Porque yo no puedo ir a abrazar cosas si yo ya no tengo una imaginación sobre lo que puede ser y cuáles son mis posibilidades. Y es en eso donde está justamente la creatividad. Ahí se abre la creatividad, porque si es cierto ese carácter constitutivo del imaginario,
entonces también es cierto que hay esa plasticidad interna, intrínseca, de absolutamente todos los dominios de la vida humana, incluyendo lo emocional. Y el otro corolario es lo que iba a decir, que en esta tradición, justamente es otra vez un redescubrimiento bastante importante, reciente en el mundo científico, que lo que toca lo emocional y el sentimiento es lo más constitutivo de la vida mental. Y hay varios libros, uno muy famoso, por ejemplo, de Antonio Damasio, un colega portugués americano, que se llama El error de Descartes. Mal título, porque el pobre Descartes no le han colgado, pero en el cual él hace una especie de recuento de la neurobiología, de cómo uno puede mostrar con buenos argumentos que justamente cada cosa que pasa en este flujo experiencial surge a partir de una disposición emocional, y a partir de una disposición, es como quien dice, la parada del abrazo. Hay abrazos que se pueden dar así, y después los otros abrazos que se dan como así, pero esa cuestión es como de cuando de repente surgen los pies en la experiencia, surgen a partir de esa base emocional. Y eso es muy importante, y habría que dedicar un buen tiempo a sacar las implicaciones de qué es lo que es conocer, por lo tanto, de ese universo de los sentimientos y la emoción, que esté inseparable, por lo tanto, de la tradición y cómo ha sido constituido históricamente. Bueno, último punto, y con eso vamos a tener que ir cerrando la conversa. Es un punto que tiene que ver con las preguntas que se han hecho sobre el lenguaje, pero otra vez yo quisiera que se entendiera, que se escuchara como algo que todavía precede al lenguaje. Y lo voy a decir así, el eslogan sería: mi mente no existe sin tu mente. Es decir, no es posible el origen, la generación, la aparición de algo que uno pudiera llamar un individuo, un yo curiosamente descentrado, sin que esté ya en una especie de reflejo no especular, sino que francamente como Engarzado. Claro, engarzado, pero es como una especie de alloy, ¿cómo se dice? Entremezclado con el otro. Ahora, esto es muy simple y la gente dice, claro, la mamá y el bebé tienen mucha relación. Y dice, mira, claro, eso es parte del cuento. Pero de lo que yo estoy hablando aquí es que recientemente también hay unos cambios importantes en las observaciones que muestran que va más allá de lo obvio, que los niños necesitan cuidado y por lo tanto el mundo interpersonal es ya un mundo interpersonal y por lo tanto las primeras experiencias ya están en el reflejo y en este entrelazamiento permanente con el mundo social, que es prelingüístico en una gran medida, a pesar de que prelingüístico dentro de un mundo lingüístico, pero desde el punto de vista del bebé eso todavía es como una especie de flujo sonoro. Y va más allá de eso. Y les cuento esto a título de ejemplo para que vean que a lo mejor la idea de que la mente está en la cabeza va mucho más allá, no solo porque está en el cuerpo y no solo porque está en la danza con el mundo, sino porque está realmente distribuida en la sociedad como fenómeno social. A ver, es una historia también media que tiene que ver con el cerebro, pero tiene un toque italiano simpático, así que se las voy a contar por ese lado. Un amigo mío que es biólogo en parque, por ejemplo, se le ofrece comida a un monito y el monito va y la toma así. El acto de tomar, ¿no? El monito la toma, la neurona responde. Lo interesante es que estas neuronas además responden cuando el monito le enseñan a no tomarla, pero a mirarla nomás, que tenga la idea de que puede tomar, ¿no? O sea, la neurona responde a la idea de tomar, ¿no? Muy interesante, o sea, ya se había hecho bastante conocido con esas observaciones. Y un buen día estaban en el laboratorio, le habían hecho una pausa, estaba ahí el monito con su electrodo, y de pronto la neurona se pone, y dice, pero si no le he mostrado nada, bueno. Y la historia hay que entenderla porque si estamos en Italia hay que darse cuenta que el gesto de tomar, y cuando los italianos conversan, ma come, literalmente la neurona
es un grupo que está muy distribuido en el cerebro. Les hago una larga historia más corta. Son neuronas que se han llamado neuronas en imagen, porque responden no solo cuando el animal toma algo, no solo cuando tiene la idea de tomar algo, pero está impedido de hacerlo, sino cuando ella toma algo, el experimentador que está al frente toma algo, o cuando el otro monito toma algo. Es decir, el puro gesto de ir a tomar, o de, en este caso, este gesto de oprimir entre los dedos, para este grupo de neuronas del cerebro que, insisto, es muy distribuido, este cuerpo, no hace diferencia. O sea, hay una especie de implosión de los cuerpos que se fusionan, pero literalmente, a nivel del sistema nervioso. Entonces, la intersubjetividad, lo que llamamos el hecho de que tenemos la mente del otro y la mente mía, la intersubjetividad, no es solamente un fenómeno que surge en la interacción social, que surge en la interacción lingüística, sino que esa interacción lingüística es posible porque ya está enraizado en la historia misma de lo que es el cuerpo, en la historia misma de lo que es ser hombre. Entonces, obviamente la dimensión intersubjetiva adquiere, desde ese punto de vista, una profundidad, una especie el hecho de pensarnos y siquiera imaginar, de cambiar esta tradición de la individualidad como individuo separado, a pensar el espíritu, a pensar la mente, como un fenómeno que está literalmente distribuido en el grupo en el que uno creció y en la tradición donde uno creció. Adquiere para mí una dimensión todavía como más dramática, más encarnada, y que nos hace, por lo tanto, esa reflexión que no es clásica, todavía más importante, ¿sí? Francisco, este fenómeno que tuviste el ejemplo con el mono, ¿no? Italiano, ¿cómo lo ven ustedes cuando lo miran más abajo, hacia otros mamíferos más inferiores? ¿Qué pasa con los insectos y con los pájaros, que es distinto? ¿Y dónde los fenómenos que se estudian ahí les permiten después volver a inferir para el otro lado? Claro, buena pregunta, y en realidad la respuesta es bien interesante, Fernando, que se acaba con los monos. Se acaba con los monos, los grandes monos. Si uno se va, por ejemplo, a estudiar los babunes, o incluso, y ciertamente los mamíferos como el gato, que son los más estudiados, los pobres gatos, el sistema motor está estructurado de otra manera y no hay tales neuronas. No hay esa misma... No existe esta especie de cableo básico del sistema nervioso en el cual el cuerpo del otro está como implosionado adentro a través de esta constante co-construcción de lo que no se observa. No hay la respuesta desde el punto de vista del ejemplo que les dije, estas neuronas en espejo, no tenemos la respuesta a eso. Son observaciones de hace 2 o 3 años. Sí se sabe que están en todos los monos superiores, sí se sabe que están en el hombre, sí se sabe que no están en el gato ni en los babunes. Que también corresponde con el hecho que en los babunes, cuando tú les pintas un puntito en la frente y los pones frente a un espejo, los babunes van a rascar la imagen, no van a rascarse aquí. Lo primero que eso pasa, cuando le pones un puntito, son los gorilas y los chimpancés que miran la imagen en el espejo y se rascan aquí. Exactamente la misma observación. Y además la misma observación importante, que también viene de la tradición psicoanalítica que Lacan llamaba el estado del espejo, en que por primera vez la constitución de ese mundo que es del otro y suyo del niño, en que se mira al espejo y se reconoce su imagen, pero, detalle importante, tiene que tener un testigo, la mamá mítica, digamos, que está ahí y dice, ¿viste? Sí, pues si ese eres tú. Ese es el estado del espejo en que el yo y el otro se hacen completamente transitivos. Ahora, de ahí viene, y de ahí para adelante, obviamente hay que entrar en cómo eso se manifiesta de manera más concreta en los actos del lenguaje, en la dinámica de lo que es la constitución de las tradiciones históricas. Pero quería darles ese otro corte a la... ¿Quién tiene objeciones o preguntas al respecto? Augusto, para que veáis tú que somos amplios aquí. Oye, el tema está en que, con esto de que nos has transmitido tú,
Esto que nos has transmitido, Francisco, de que la mente no está en la cabeza, que la mente está descentrada. No lo ha transmitido, lo ha dicho nomás. Y que la mente no existe Escúchame, sin tu mente. no ha transmitido. ¿Transmitiste o no eso? Dice que no. Pregúntale. ¿No has transmitido eso? No, ¿Qué es lo que hiciste con eso? yo conté un cuento. ¿Ah? Yo conté un cuento. Conté una historia que es la historia que tenemos un poco visto desde el punto de vista de los científicos que somos. Ahora tú la tienes, interpretas a tu No, manera. por supuesto. tú tienes el Yo hábito tengo de que llamar a hablar. esa transmisión. Claro. Bueno, y a eso voy, a que cuando partiste diciendo cómo aprendemos a aprender. Y con esta confusión de la mente que no está en la cabeza, está descentrada y está en la mente del otro, digamos, ¿cómo identifico yo los posibles enemigos del aprendizaje o los amigos del aprendizaje? ¿Cómo identifico yo los principios? Ya entraste en guerra ya. Amigos y enemigos. Hay una cosa que me parece básica, claro, que antes de entrar en identificar los enemigos, yo creo que para estas alturas el punto fundamental es que yo creo que primero tenemos que hacernos cargo de que eso parece ser más cerca de la verdad que otras cosas, y hacernos propietarios, encarnar eso, que nos penetre un poquito más allá del escucharlo una o dos veces, de ver cómo eso se refleja en nuestra vida. O sea, hay que primero apropiarse de esa verdad, si es una verdad, ¿no? Constatarlo, vivirlo, explorarlo, y de ahí se abren puertas. Augusto, pero déjame venir a la casa, yo le estoy mirando la cara y ya sé lo que le está pasando. Tú sabes que yo soy brujo, pero esto es el que me enseñó a ser brujo a mí. Entonces te voy a contar una anécdota que pasó hace muchos, pero muchos años en el sitio histórico del comedor del Hotel Sheraton. Yo traje aquí un famoso inglés que se llama Stafford Beer a Chile. Entonces él me dijo, mire, aquí en Chile hay un científico muy famoso que yo conozco, que se llama Maturana. ¿Lo conoce usted? Le dije, no, no lo conozco. Sé de él. Yo soy ingeniero, estoy dedicado a estudiar cosas de toma de decisiones, que voy a estar perdiendo, no sé, se lo dije, pero lo pensé, ¿entiendes tú? ¿Qué voy a andar hablando con pelotudos, biólogos? Entonces, yo cuento las cosas que le pasan a uno, porque todos los ingenieros pasan esas cosas, ¿no es cierto? Entonces, yo dije, sí, pero como era atento, y como era inglés, pues siempre somos atentos con los ingleses, mandé una patrulla, traje a... No era ministro todavía, mandé una patrulla y traje a Maturana y venía con un apéndice llamado Varela. Entonces entraron los dos, se sentaron, empezamos a comer ahí. Entonces de repente dijo, ya ni me acuerdo cómo fue la conversación, pero me acuerdo los efectos que tuvo sobre mí, por eso es lo que te quiero enseñar. ¿Cómo hay que aprender a aprender haciendo nunca la pregunta cómo? El cómo, si es cierto lo que él dice, el cómo tiene que nacerle a uno. Entonces, como buen ingeniero yo le dije, bueno, pero como el cerebro procesa información, cosa que Stafford Beer también decía, ¿no es cierto? Y que Stafford Beer tenía toda una analogía del management nervioso. Y salió y dijo, no, no es cierto, dijo. No hay información, no hay transmisión. O sea que esta transmisión me la hizo él primero a mí, yo estoy haciendo ahora. No me acordaba. Oye, no, pero, oye, y es buen negocio. Es buen negocio, porque habría estado pelotudo todavía buscando transmisión. Porque la verdad es cuando llegué a Stanford, mucho tiempo después de mi paso por la Universidad de Dawson y Ritoque, en serio, llegué ahí, lo primero que todo hablaba era de imágenes, transmisiones, representaciones en inteligencia artificial, ¿no? Y como yo ya había aprendido gracias a ello, y don Francisco había estado hablando incluso una semana antes, pero me fue a ver a California antes que yo entrara a enseñar. Me dijo, no, yo dije, no hay información. ¿Por qué? Porque los biólogos competentes no creen eso, ustedes están equivocados. Empezaron a escuchar. Y terminé escribiendo un libro famoso con un científico sobre eso. O sea que la hipótesis por lo menos ha dado para ciertas cosas. Entonces, lo que te quiero decir es lo siguiente, ¿te fijas tú? Es un error tomar estas charlas como charlas prácticas. Como charlas, ¿cómo voy a usar esto?
Y además enojado porque no lo pueden usar rápido, weón. Cosa que vi en tu cara, por eso te llamé. ¿Ah? No, déjate llevar, ¿ah?, por la cosa y oriéntate. Entonces yo te digo, yo hasta este día no tengo idea cómo funciona la cuestión nerviosa. He leído libros, he estudiado muchos, he conversado con ellos, pero acepté que en mi vida no voy a ser especialista en biología. Entonces pero yo voy a ser especialista en otras cosas. Entonces, un día hablando, ¿te acuerdas después? Segunda conversación que tuvimos, me acuerdo como un año después, 2 años después, no sé. ¿Te acuerdas cuando estaba yo en Stanford? Un día me dijiste, uno de nosotros debía estudiar fenomenología. Y yo dije, esa es la mía. Ahí sí que me cago al Varela. Entonces ahí es un doctorado en filosofía. Entonces aprendí la otra parte de la historia. Pero déjame terminar la historia porque quiero sacar una conclusión práctica para ti. Entonces, yo puedo vivir sabiendo fenomenología, sabiendo tomar decisiones y estar bien apoyado en la biología, pero no pretender que yo la sé. Para eso tengo mi amigo Varela y otro. Entonces, la respuesta es, cuando uno se mete en terreno peligroso, hay que hacer lo que hacían los tipos que cruzaban la cordillera, buscarse un vaquiano. ¿Está claro? Entonces, el vaquiano aquí soy yo y usted el estudiante. Estamos listos. Seguimos. Javier, por favor. Yo quería hacer una pregunta práctica, ¿no? A mí me ha parecido... quiero decir que ahora entenderéis por qué le quise la pregunta. A mí esto me ha parecido fascinante, pero se me ha quedado en el aperitivo. Y ahora tengo un hambre espantosa de saber más. Y la pregunta es si nos puede recomendar algún tipo de publicación o de libro o donde podamos seguir el hilo de lo que hoy nos has introducido, ¿no? Sí, en realidad yo aquí estaba presentando el menú nomás. Mire, Javier, así como una de las buenas cosas que me ha pasado a mí, es que a través de un amigo suyo, lo conocí yo, ahora usted tiene un buen amigo que soy yo le voy a dar la lista y varias otras cosas más. Así que quédese tranquilo. No le vamos a dar una lista a los demás, pero la verdad es que él tiene libros, tiene 15 libros, y te doy los 15 se intoxica. ¿No? Para uno, yo quiero algo divulgativo. No. Accesible a un lego como yo. No, sí, usted es lego, pero es jesuita, tiene todas esas cosas que lo hacen más interesante. Entonces, pero aprovechemos la pregunta de Javier. Entonces, mira, todo el mundo va a leer El árbol del conocimiento, que es el libro de Varela y Maturana, porque siempre le llaman Maturana y Varela, ahora va a ser Varela y Maturana. Entonces, yo te lo voy a regalar. Entonces, Ceci, yo lo regalo a Javier. En segundo, un grupito está trabajando lo que llamamos fundamentos, ¿no es cierto? El fundamento filosófico, biológico de las cosas que yo hago. Porque lo que yo hago es una cosa distinta a él, pero básicamente es cómo se reinterpreta el mundo todo el tiempo, ¿no? Que es la consecuencia de todo esto. Entonces, yo encontré un libro hace poco que se llama Lo que nos hace pensar, la naturaleza y la regla. Está publicado en España, Ediciones Península. El autor es Jean-Pierre Changeux y Paul Ricoeur, el original es francés. Entonces, estaba esperando que Francisco me aprobara el plan, y me lo aprobó, ¿no? Porque en esto, por ejemplo, yo tengo que decir, yo a Changeux no lo conozco, bro. No sé si un pelotudo es bueno, en serio, si así hablamos los científicos, ¿tú crees que no? Porque si tú crees que el cabro escribe un libro es bueno, un tipo puede escribir un libro, ser inteligente, pero un asshole, puede ser inteligente, pero absolutamente equivocado, o puede ser un tipo que tiene las ideas correctas, pero no sabe expresar, etcétera, etcétera. Entonces yo, Changeux, no puedo hacer juego, le pregunté a Varela que vive en Francia, que es un neurobiólogo. ¿Cómo es Changeux? ¿Qué me dijiste tú, por favor? No, es uno de los neurobiólogos más serios que tiene Francia, eso está, y además profesor en el Collège de France. Entonces, y un tipo que escribió, algunos de ustedes quizás lo han conocido porque es un libro muy famoso, es la expresión misma del reduccionismo científico, pero muy famoso, sí, y que es digno de leerse, que se llama El hombre neuronal, que el intertexto es un libro del siglo XVII. Escuchar lo que dijo, este tipo respetable, muy bueno, pero está profundamente equivocado. Eso es lo que dijo Varela. Bueno. Está bueno tener traductorio. Porque
Varela se me ha puesto muy educadito en Francia, entonces no, yo tengo que traducirle, ponerlo aquí en chilensis activo. Bueno, pero el otro autor, en ese soy experto yo, se llama Paul Ricoeur. Paul Ricoeur es uno de los filósofos franceses más famosos del mundo, es un filósofo fenomenólogo, es casi a la misma altura que Heidegger, está todavía vivo, lo he conocido yo un par de veces, es protestante, o sea, quiere decir que es cristiano, pero no es cristiano católico, lo que es también interesante, sobre todo en un país que abundan los católicos y no lo practican. Y este tipo fue el decano de Nanterre cuando vinieron los líos, y después ha sido profesor de la Universidad de Chicago, donde también hay buenas personas en la Universidad de Chicago, el departamento de filosofía, y experto en religiones y en filosofía. Es uno de los tipos más sofisticados del mundo filosóficamente, sin duda. Y este libro lo bueno que tiene es que es una conversación entre los dos todo el tiempo. Y los libros conversacionales son, cuando son entre dos personas buenas, siempre son muy buenos porque están permanentemente tratando de entenderse y desentendiéndose. Y los dos se dan duro, no aflojan, pero a su vez se respetan. Entonces tú puedes ver cómo de repente uno aprende del otro, como al primero no aprende, y al final quedan con posiciones distintas. ¿Está claro? Aquí no está la solución al problema de la mente. Entonces lo que yo voy a hacer, escúchenlo bien. Yo te voy a pedir a ti, Francisco, que me digas que sí, aunque digas que no, pero después lo arreglamos tú y yo. Entonces, lo siguiente, vamos a leer este libro y vamos a hacer la discusión en la internet, con Varela y yo presente desde lejos. ¿Estamos claros? ¿Cómo se llama? El libro se llama, esto es para los del segundo año, a los del primer, bueno, entonces los del segundo año están listos porque los libros están todos aquí, así que cuando se vayan hoy día te vamos a dar la copia. Aunque no estaba preparado, ya lo habíamos importado. Entonces, eso vamos a hacer. Entonces, ahora, como en todas las reuniones del segundo año, del primer año pueden venir, ustedes pueden venir a la discusión. Ahora, mi pedido del primer año, no se metan en esto a estudiar, sino que métanse a orejear nomás. ¿Está claro? Porque en el segundo año le damos más a esa historia. Pero la discusión está abierta. Ahora, esta cosa hay que irse paso a paso porque si no uno se indigesta. ¿De acuerdo? Entonces en esa tú tienes a gusto que tener confianza conmigo y no preguntar el cómo es, siga los pasos y le va a ir pasando. ¿Está claro? Ese es. ¿Se han fijado ustedes que uno nunca aprendió a bailar leyendo su libro de baile? Nadie aprendió a nadar leyendo libros de natación. Nadie aprendió a hacer otras cosas leyendo libros de. Entonces, ayudan. Pero a veces, también, si tú te lees el Marqués de Sade antes de tiempo, te puede ir mal. Como le pasó a mi amigo Contreras. Sigamos. Mujica, ¿no? Me interesa especialmente, me llamó mucho la atención la intersubjetividad. Y me gustaría mucho si pudieras explorar un poco más en torno a eso. ¿Tiene que ver, hasta dónde tiene que ver con reacciones de uno frente a fenómenos de otros? ¿Hasta dónde la telepatía es parte de eso? ¿Y hasta dónde incluso las capacidades, llamémoslo así, mentales, unidas de personas, o los poderes? Hay muchos pensamientos que hacen que se junte gente, se concentre sobre un tema, son capaces de realizar cosas. Y incluso entre los que somos cristianos, lo que se llama la comunión de los santos también, que de alguna manera es o el fenómeno de la iglesia en conjunto. Hay toda una serie de fenómenos que por mucho tiempo se han pensado, pero han estado en el terreno más bien de lo metafísico y no en este. Buena pregunta. Yo quisiera responderte así. Los dos primeros puntos que yo toqué son cosas que, aunque son recientes, sobre todo el primer punto ya viene de hace unos 20 o 30 años que las cosas se ha ido discutiendo, se ha ido afincando, y hoy día yo diría la mayor parte de mis colegas están más bien en esa parada, digamos 50%,
Segundo, todavía hay mucha resistencia, los biólogos a pesar de todo tienen dificultad de seguir este pensamiento que requiere una exploración de otros dominios como la matemática o sistemas, lo que se llaman sistemas complejos, no linealidad, pero está entrando bastante fuerte y ya no nos sorprende a mucha gente. Y el tercer punto sobre la intersubjetividad, y yo te diría es lo más reciente, es lo más controversial, donde estamos en la frontera. Estas son cuestiones que están saliendo así ahorita. El ejemplo que les di de Rizzolatti fue cosas publicadas hace 2-3 años. Entonces, la respuesta de fondo a tu pregunta es, yo francamente no sé hasta dónde va, ¿no? Pero dicho más constructivamente ahora, es obvio que hay aquí un descubrimiento del rol francamente central, pero central de lo que es la empatía. Entonces, ya dejemos de pensar en la relación con el otro, es más útil pensar relación como el fundamento mismo siendo la empatía. Es decir, empatía literalmente quiere decir ponerse o ser en el lugar del otro. Y este fenómeno constitutivo es una historia larga de la evolución y que se manifiesta en el hombre y que claramente tiene que ver con la posibilidad de hacer crecer a niños y tener vida social y tener comunidades. Ahora, ¿cuáles son, es la pregunta tuya, cuáles son los límites más allá de eso? Difícil decir. Yo estuve hace un mes, cae bien que esté aquí hoy día, hace un mes apenas, en una pequeña conferencia en un centro de conferencias de Estados Unidos, en que por primera vez se hizo una reunión de unas 15 personas sobre este fenómeno de la intersubjetividad y la empatía, y había toda clase de aspectos tocados en esta reunión. Me di cuenta, por ejemplo, ahí que la gente que trabaja con primates superiores, hay una mujer particularmente, se llama Sue Savage Rumbaugh, que trabaja con los bonobos. ¿Saben? Los bonobos son esos primates superiores con los brazos largos así, que son los animales más inteligentes de los primates superiores, en el sentido de que han podido realmente aprender mucho lenguaje. Ahora, lo lindo de la experiencia es que ella hablaba mucho, ella ha pasado 30 años viviendo con estos animales. Cuando un día me dice, yo la verdad me dice, yo estoy empezando a pensar de que, y me lo dijo así en inglés, que vamos a tener que empezar a hablar de monkey people, es decir, gente mono, en el sentido de que el perímetro de lo que es la humanidad empieza como a perder un poco el contorno, por lo menos desde el punto de vista de ella. Me decía muy sinceramente que así en privado, pero al mismo tiempo como resultado de sus 30 años de trabajo científico, que en sus sueños a veces ella podía soñar como un bonobo. O sea, soñando era un bonobo y experimentar el mundo desde el punto de vista de un bonobo. Yo no tengo razón para descalificar esa experiencia por la persona que es ella, y me pone como preguntas, como las que tú haces. ¿Hasta dónde podemos extender el límite de lo que es esta empatía y cómo eso se puede manifestar? Es que realmente la telepatía, o lo que se llamaba clásicamente telepatía, no podría ser reinterpretado de una manera mucho más encarnada, quizás de esta manera. No lo sé, no tengo una opinión fija al respecto, una conclusión, pero me parece que no está fuera del ámbito de las posibilidades. Lo que sí me parece claro es que en la tradición budista, y aquí otra vez traigo mi otro sombrero, hay un proceso muy interesante que se le enseña a todo el mundo que entra en ese camino, que es como método, práctica para cultivar la empatía. Porque la empatía, y eso es interesante en la experiencia humana, la empatía, como otras cosas, son cosas que tenemos, pero que no sabemos cultivar. No digo conocer, digo cultivar, ¿no? Expandir. Y que en ese proceso de expandir la empatía, es clarísimo, es como parte muy fuerte de esa tradición, que se abren fenómenos, que se abren posibilidades de entendimiento, por ejemplo, de trabajar con gente que tiene problemas de conciencia, ¿no? De hecho, estados de conciencia difíciles como el coma, como el momento de la muerte, o al mismo tiempo el autismo, que abren ahí unas preguntas enormes. Yo quisiera que quedara eso ahí como un horizonte. No tengo una opinión cerrada al respecto. No soy cristiano, así que no te puedo responder en ese plano, pero quizás hay ahí también un descubrimiento paralelo. ¿Y tú acá? Tranquilo.
Lo que tú estás diciendo recién a mí me hizo mucho sentido porque yo leí parte de tu libro, Ética en Acción, y a mí me llamó mucho la atención. Y acción. Y me llamó mucho la atención un aspecto que tú hablas de la capacidad del ser humano de actuar en forma espontánea con respecto a un tema, con respecto al ser solidario, con respecto a tener una actitud ética. Y a mí me gustó mucho ese concepto. Y ahora lo estaba relacionando con lo que tú estás diciendo de empatía. Yo creo que... y eso tiene que ver con lo que se habló antes, con lo que la capacidad de tolerancia, la capacidad de poder asumirnos nosotros responsablemente para poder asumir al otro. O sea, absolutamente, el valor de cultivar la empatía y de ponerse a cultivar la empatía. Eso sí que es aprender a aprender. Sí. Es fundamental, fundamental. Y tiene absolutamente que ver con la ética que tú señalas. Todo este proceso que está señalado en las tradiciones de la sabiduría, digamos, las llamo así yo, el taoísmo, el confucianismo incluso y el budismo, tiene que ver con tomar eso en serio, aprender eso, ¿no? Que no está dado al hombre tenerlo a la mano así gratis, ¿no? Hay un cultivo, como el violín, ¿no? Hay que saber tocar el violín. Sin embargo, llevamos nuestros genes, lo llevamos. Exactamente, o sea, eso es el ejemplo que yo doy en ese libro, Ética y Acción, es justamente esa. Lao Tzu habla de eso a partir del ejemplo que él da, que es muy bonito, que es el ejemplo de un niño que está parado en la muralla de un pozo y está a punto de caerse. Y él dice, ¿hay alguien que no tenga inmediatamente el gesto de retenerlo? Bueno, dice, si eso es posible para todo ser humano, ahí está, eso basta, de ahí comenzamos, No es eso, pero siempre se puede comenzar. Javier tiene bonos ganados por haber trabajado mucho. No, es que el tema de la intersubjetividad, que me interesa muchísimo, en la relación con el otro hay un fenómeno que es lo que se llama vulgarmente la química, que es que por motivos muchas veces que tú no sabes analizar, hay personas que la reacción que te producen es atractiva y muchas veces todo lo contrario. Es decir, ¿qué tiene que ver eso con lo que estamos hablando? Es decir, la reacción no es automática frente a la gente. Es decir, esa forma de aproximación o de reacción puede ser positiva o negativa en función de elementos que muchas veces no tienen que ver con la belleza ni con elementos aparentales de apariencia que tú puedas juzgar de forma inmediata, ¿no? Sino que a lo mejor tiene que ver con, o por lo menos antes se decía, con emisiones químicas de productos que provocaban... pero... Te voy a dar una respuesta española, Javier. Sí. La española me dice, ¿y qué tiene que ver esto con esto? Pues nada, todo. Queda listo. Una pequeña interrupción y te trato de responder a la pregunta, Fernando. ¿Es posible que alguien llame a la casa de mi padre y que diga que voy a estar atrasado para...? Sí, a ver, espérate. Cecilia, o Joaquín, ven por favor. Esa es nada más. Ya. Yo no quisiera que se entendiera esto de la empatía como que siempre la empatía es como ¡uy, qué rico! La empatía es una palabra ambigua, como todos los fenómenos de interrelación humana es ambivalente. La empatía puede ser también antipatía, y es todo ese espectro, porque en esta configuración de la intersubjetividad la ambivalencia, como toda la vida humana, es fundamental, es central. O sea, no hay nada que sea puramente en un sentido o en el otro. Entonces, cuando yo digo empatía, hay que leer también entre paréntesis y antipatía. Ahora, ¿de dónde viene eso? ¿Cómo está? ¿Son feromonas? No lo creo. ¿Son rasgos fisionómicos? ¿Son asociaciones de fantasmales? No tengo una teoría al respecto, Javier. Pero claramente hay un fenómeno interesantísimo allí. Y hay gente que yo sé que se ocupa mucho de eso. Ahora, tal vez hay una pista importante, y eso también son resultados recientes, que tiene mucho que ver con las caras, ¿no? El rol de las caras y de los ojos. Aparentemente, la mayor parte de ese tipo de reacciones espontáneas están centrados a través de esta inmediata. Los seres humanos, desde que tienen una hora, son verdaderos devoradores de ojos. O sea, lo único que hace un chico, un bebé, contrariamente a lo que se creía antes, no es que quiero comer, no es que quiero dormir, es ojos.
ojos. Es extraordinario. Bueno, y eso es la vida humana. Entonces, podría ser algo que tiene que ver con esa especie de mezcla entre lo fisiognomómico y lo fantasmal, ¿sí? Todo lo que es la parte imaginaria. Pero también eso después queda mezclado con la cultura. Que lo fantasmal es la cultura. Porque también hay químicas culturales, ¿te has fijado? Que son... Pero lo fantasmal es cultural, ciertamente. Que eso se llama estilo. Pues. Sí, Madame Flores. También tiene bonos acumulados. Bonos acumulados. No sé, no tengo bien claro la pregunta, pero te voy a decir lo que tú decías al principio, que uno tiene que hacer reflexión después, ¿verdad? Yo voy a hablar de lo que está antes. Todo lo que tú has dicho aquí, yo siempre he tenido la pregunta de el sobrino nuestro que está en coma. Entonces, me parece que no está en coma en este momento, está en lo que los doctores llaman sopor. No estoy segura si es lo que tú aquí llamas estupor, en tu libro. Entonces te voy a hablar de lo que me pasaba a nivel de cuerpo. No tengo ninguna evidencia que yo te pueda decir, pero me ha dejado en un buen estado de ánimo con respecto al caso. No sé por qué. Aunque creo que saber por qué. Tal vez lo que hemos estado estudiando con Fernando hace años ya, de que la mente no está en el cerebro, sino está en el cuerpo. Entonces yo digo, bueno, aquí hay un caso que los médicos dicen que el cerebro, que esto y que lo otro, que hay que estar ahí para estimularlo, que la madre es importantísima que esté ahí todo el día para que el niño empiece a volver. Me deja en un buen estado de ánimo, al mismo tiempo me deja como qué tremenda tarea, porque si es el cuerpo, o sea, si está esto descentrado, es todo el cuerpo. Ahí viene la pregunta que me doy cuenta que no tiene mucho sentido, pero la voy a decir porque vivo en una tradición, el cómo. ¿Cómo entonces le vamos a hacer, como dicen los mexicanos, para traerle el mundo al niño que está en una clínica, en una pieza chica? No sé, ¿tú entiendes lo que te digo? No, yo no puedo expresarlo mejor. Ya, déjalo que conteste. Y además esto de la mirada, porque el niño ya está despierto, no sabemos todavía si mira, no sabemos nada, pero mira todo el día la pieza y mira a la gente que está ahí y de repente fija la vista en uno. Es importantísimo entonces mostrarle colores, mirarlo todo el día. Esa es mi... No es pregunta, yo creo que efectivamente en todos los casos de estados, como dije, de estados que aparecen como lejos, que aparecen como más allá de un cierto límite, ya sea estupor, ya sea coma, o ya sea autismo, ya sea la muerte, o ya sea esquizofrenia. Lo que yo tiro como consecuencia, saco como consecuencia de lo que hemos estado diciendo, es que justamente lo más importante es que uno se permita no saber, que uno se dé el permiso de decir, yo no sé hasta dónde, justamente es el cuerpo, como tú dices, pero lo último punto es el cuerpo mío, es el cuerpo del otro también, y que es un cuerpo empático, y que yo no sé cómo eso funciona, pero si yo me suspendo mi juicio respecto hasta dónde puede eso ser posible, ahí se abren posibilidades, y que por lo tanto el saber no es un saber, no es como un cómo hacerlo, es como más bien estar a disposición de, y para estar a disposición de hay que ponerse en esa actitud de soltar, o sea, de estar ahí. Yo creo que, digamos, yo entiendo que es una situación terrible, pero si yo me encontrara en ella, lo que yo haría sencillamente es estar ahí, no tratar nada. Gracias, Francisco. Después yo creo que antes que se vaya, déjame terminar esto, una cosa que nos preocupa como familia, así que no quiero... Este niño era pintor, dibujante, y pasaba horas antes del accidente. Yo creo que esa cosa les podría ayudar, porque él debe tener en alguna parte los motores y el ojo conectado. O sea, cuando yo digo estar, quiere decir también estar espontáneo y hacer espontáneamente las cosas que parezcan adecuadas. En vez de ponerse a concebir una estrategia, un esquema, ¿no? Que desde el estar ahí, permitirse que el contacto es tan estrecho
que justamente hay este intercambio que no sabemos hasta dónde puede ir. A lo mejor es posible, no tengo opinión al respecto, que la empatía sea tan fuerte que permita, yo más bien estoy convencido de que eso es así, no tengo pruebas. Por ejemplo, mis compañeros de universidad que estaban con él. Seguro. Absolutamente. Y nunca abandonar la posibilidad de que hay un espacio, que siempre se puede ir más allá. Eso sí lo sé con respecto a gente en estado de muerte. Eso sí lo sé. Pancho, yo no quiero abusar de ti. Tú me prometiste estar aquí hasta la 1. Sí. Eso es todo. ¿Tienes que irte? Yo acabo de avisar, espero que hayan avisado, que voy a estar un poco tarde. Pero esa es una pregunta yo, ¿no? Démonos unos 10 minutitos más y paramos. Entonces, bueno, un par de preguntas más y después una yo y se acaba. ¿Eh? Déjame ver. Es la lotería esto. Depende de cuánto hayan pagado. ¿Tu mamá? Tu tía. Bueno, ya. Ok, porque yo conozco mucho a su papá, la voy a llamar a usted. Ya, sí, por favor. Antes que se acabe la reunión de hoy día, yo quiero dar las gracias de que usted haya abierto a los que participan, a que haya invitado, porque ha sido muy, pero muy bueno para mí estar aquí toda la mañana. Muchas gracias. Y inesperadamente lo escuché a usted, realmente he quedado maravillada de su poder de síntesis, como decía Fernando, y con usted lo conocí a través de una cinta, en una entrevista que tuvo en RTV, y lo encuentro realmente, agradezco mucho su presencia acá, lo que usted diría que aquí se opera en mí algo de recibir de usted más allá de lo que habla. Gracias. Y creo que es producto de este fenómeno de empatía. Y del otro, que no sé cómo se llama, es en que se produce esa mezcla. Ahora, quiero la pregunta. Usted habla de, me pareció que dijo, no. ¿A mí lo pregunta? Sí, usted dijo cultivar las emociones. Y eso a mí me interesó enormemente. Yo hago el trabajo de psicoterapeuta, no soy psicoanalista ni de Lacan, pero discípula de André Rocher, que no sé si se conoce algo porque es un movimiento poco conocido, pero extendido en el mundo, como PRH, en que se habla del yo y del sentimiento de mismidad, diría. Es una sensación de ser uno. Y que es un trabajo, y que a la luz de eso me siento, para ser fiel a lo que yo he aprendido, lo menciono aquí. No es para argumentar, es porque estoy agradecida a ese movimiento. Y pregunto nuevamente sobre el cultivo de las emociones. Entonces, yo la voy a invitar cuando me toque a mí hablar. Ahora no voy a contestar porque quiero que todos aprovechen el tiempo de Varela. Bueno. Bueno, muchas gracias. Espérate acá. Roberto, por favor. Yo original no llamo 2 veces a una persona la misma mañana cuando hay mucha gente. Así que los que han hablado, evítense llamar porque no lo voy a llamar. Salvo que tengan bono. Yo todavía no he pagado, ¿puedo preguntar? Todavía no he pagado, ¿puedo preguntar igual? Pero debías pagar entonces. Roberto, yo no he hablado en la mañana, así que está. No sé si es pertinente o no, pero me encantaría que te refirieras al tema de la reencarnación. Yo tampoco sé si es pertinente, ¿eh? Claro, porque no, te quiero decir, es muy simple, es una trampa ese discurso, que hay que primero, antes de entrar ahí, hay que hacer una limpieza, es como llegar a esas casas de verano, cuando uno no ha estado como hace un año, hay que sacar las telarañas, hay que descubrir los muebles, y eso toma mucho tiempo, para poder entrar al tema, ¿no? Entonces, larga conversa, no tenemos el tiempo. Gracias. Maestro, Curicano.
gustaría que pudieras contarme más sobre cuánto de esta biología, de este conocimiento en biología te ha ayudado a construir fundamentos éticos. Esto a partir de un agnóstico, que es lo que te escuché anteriormente y que también es la postura mía y que tantas dificultades me genera para poder saber qué hacer, qué no hacer y cómo poder construir sociedad, que en definitiva es de las cosas que más me interesan. Claro, mira, es una pregunta que por suerte te puedo contestar sucintamente, porque te quisiera enviar al mismo libro que evocábamos hace un momento, que se llama Ética y Acción, ¿no? Que está publicado por Dolmen aquí en Santiago, en la traducción española, donde discuto exactamente este problema, cómo esta concepción del know-what y el know-how te llevan a una construcción de la ética que es distinta de esta normativa de la tradición, sin excluirla, sin dejarla de lado, pero dándole un complemento esencial desde el punto de vista de la acción y este fundamento preconceptual o prenoético, que viene mucho más influenciado de la tradición oriental. Así que te invitaría a leer el texto y eventualmente, si quieres, en otra ocasión podemos discutir más. Pero ahí está expresado lo fundamental de lo que yo tendría que decir. Okay. Cumplimos con los tres. Déjame ver, porque tengo que distribuir esto. A ver, levanten mano la última vez los que tienen que hacer una pregunta. Pero no se enojen los que no les llamo, porque... Melnik. Lo tendré en cuenta para la próxima levantada de mano. La pregunta que yo tengo es la siguiente. Yo sé, es algo que yo sé desde hace unos 5 años más o menos, desde el 95, que el vacío tiene mucho que ver con la existencia. Lo sé desde la astrofísica. Sabemos más o menos cómo va yendo el vacío ahora. Sabemos que entre el 70 y el 80% de la densidad de la energía que hay en el universo es vacío. En el vacío tiene vida misma. Sin embargo, cuando uno lo lleva al terreno de la neurociencia y en particular de los experimentos que tú nos has descrito, estoy de acuerdo contigo, pero hay algo que me inquieta, y es que hasta qué punto tu interpretación está influenciada por tu pertenencia al budismo. Porque mal que mal las teorías científicas son teorías que hace alguien con todo su bagaje. Y en este caso ese alguien eres tú y gente que está alrededor tuyo. ¿Qué tiene que ver eso con la física? No, porque yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo con a causa de la física. A causa de la física, claro. Entonces vamos a tener un punto de desacuerdo fundamental, ¿ya? Que es bueno que lo discutamos porque es ilustrativo de la cosa. Ahora, para comenzar por el segundo punto, evidentemente yo me hago cargo de mi influencia, así como estoy influenciado por ciertos filósofos, he sido influenciado por ciertos científicos, ciertos maestros, también he sido influenciado por mi encuentro con esa tradición de fenomenología de la experiencia humana, que el budismo que no es una religión, sino que es un trabajo práctico. Entonces, obviamente sería absurdo decir que no he sido influenciado. Sin embargo, dicho eso, también te puedo decir que estas ideas de los descentramientos del sujeto, la intersubjetividad, que las he tratado de ilustrar desde el punto de vista de la ciencia, yo las puedo defender tranquilamente, ahí con una mano detrás de la espalda, en términos estrictamente empíricos. ¿Ya? De modo que no es que yo le dé una coloración, o sea, las ideas que he presentado, quiero que sea claro, yo le doy un pequeño giro que me permiten hacerlas, yo creo, un poco más interesantes para la experiencia personal, gracias a esa interpretación que yo traigo, pero que son ideas que yo voy a un congreso científico como el que mencioné, y que igual se discuten casi en los mismos términos. O sea, no es una idiosincrasia que viene de mi influencia de la tradición budista, ¿ya? Eso que quede claro. Además, como científico, no es el único neurofisiólogo que se declara budista. Hay varios, distintos y de distinto corte. O sea que está ahí en el ambiente de lo claro. Y el resto lo dirá la historia, pues, Jorge. No, yo quisiera hacer un comentario breve que va a ser breve. Yo creo que hay un grave error y una discrepancia importante cuando tú me hablas del vacío y la física. El vacío y la física no tiene nada que ver, y lo digo así, patúbelo, nada que ver con respecto a esta idea de la no identidad y del descentramiento. ¿Por qué digo? Cuando empieza una pelea, la mente chilena empieza a decir, échale, vamos.
ese es el know-how. Ahora cancha blanquincha. No, pero quiero decir en muy breve, en 2 palabras, por qué yo creo que no tiene que ver. Porque no hay que olvidarse que ese discurso de la física es un discurso que está mediado por unos fenómenos de observación, mediados por unas teorías enormemente complicadas, sumamente abstractas, en que permiten definir lo que podría ser esta noción de vacío cuántico, o las fluctuaciones y la supercuerda, y todo aquello. ¿Y de qué está hablando? ¿Tú hablaste de cuáles teorías? Cuando yo mido la densidad de energía que hay en el universo, ¿sí? La mido, encuentro que el vacío cuántico. No. Mido la cantidad, llamemos la cantidad de materia que hay en el universo, la mido. Tomo una pesa y la mido. Es una medida bastante sencilla. Claro. Entonces encuentro lo siguiente. Ahí la vamos a hacer después del almuerzo. Mi tío Rancagua la hacía, perdón. Un 1% más o menos son estrellas, cosas que emiten luz, tú y yo. El 30% es un tipo de materia que no conocemos, que pesa pero que es oscura, y el 70% es el espacio, la energía que está en el espacio mismo. Pero ¿quién te dice? Ya tú cuando describes y diferencias entre la masa tal y la radiación tal, que te permite distinguir esto que sería eventualmente el espacio solo, ya tienes una teoría enorme detrás, pero enorme, donde pasó Maxwell y donde pasaron todos los Einstein y pasaron los cuantistas, ¿comprende? Lo que quiero decir es que eso, lo que la física piensa sí, que es muy legítimo y es muy lindo y es muy elegante, está totalmente lejos y separado, pertenece a un orden de magnitud, varios órdenes de magnitud, distinto de lo que es esta experiencia directa que tiene que ver con el cuerpo. Hay una falsa analogía y una falsa metáfora, y no hay por el momento ninguna razón que yo vea que estas dos cosas no son más que analogía y maneras de discurso, que es como alcance de nombre. Una más. Yo argumentaría que todo lo que tiene que ver con el cuerpo es evolutivo, y que toda la evolución de todo tiene que ver con el espacio. No. Mire, ya miramos que para que vea usted, el imperialismo no está solo en las cosas políticas, sino en las disciplinas científicas. Los que estudian física quieren ser espaciales, los otros quieren ser corporales, y estamos jodidos, ¿no? Bien, yo quería hacerte una sola pregunta, Francisco. Y antes de hacer la pregunta, quiero darte las gracias por haber venido acá generosamente, está por pocos días, tiene que visitar a sus familiares, ¿no? Y nos encontramos los dos como miembros de esta Comisión Milenio ayer de otorgar premios, ya sabemos cuáles son, pero estamos callados. Entonces, siempre que los confirmen, pero estamos ahí manejando, en fin, todo eso, pero sobre todo lo que quería decirte es que te voy a dar gracias por la amistad y porque te quiero mucho y estoy contento que estés aquí, y que no te había visto hace ya 4 años, y cuando te pasé a ver a París tú no te pude ver, por eso te quiero. Muchas gracias. Gracias. Pero ahora queda la pregunta. O sea, no es ni por la biología, ni por la física, ni el espacio, ni las neuronas, ni toda la calle del espacio. Oye, menos mal. Voy a preguntar la pregunta del chileno, trabajando con la revista Caras. ¿Y cómo es el Dalai Lama? Bueno, cuéntale a ella un poco la experiencia, porque a mí este Dalai Lama me cae re bien. No soy budista, pero puta que me cae bien el tipo, ¿no? He leído películas, he leído libros de él. Usted no se vio una película de Kundun, de niños chicos que andaba todo perdido, y decirle, pero usted tiene que gobernar, pero si no tengo 18 años, toda esa historia. Y sin embargo asumió el liderazgo político, y el exilio, y ha llevado a un pueblo. En fin, yo sé que tú lo conoces, por lo menos ha pasado más horas que mucha gente en el mundo por él. En fin. Lo terrible cuando te hacen esa pregunta es que ¿qué puede decir un hombre de una persona como el Dalai Lama? Es cierto que es un tipo más grande que la vida, o sea, un tipo que tiene esas responsabilidades, que está preocupado de millones de gente de su pueblo, que además hace enormes viajes y enseña, que
tiene que manejar toda la transmisión de su tradición al mundo occidental. Y yo nunca en mi vida, de las muchas horas que he pasado con él, y tenemos, yo sé, una amistad, yo nunca lo he visto apurado, nunca lo he visto que se le va la concentración, nunca lo he visto preocupado, ¿no? Me acuerdo muy bien, por ejemplo, escena en el año 89, donde las primeras veces que hubieron muchos muertos y unos alzamientos en Lhasa. Y esto venía de pasar y nosotros estábamos ahí en la reunión con él. Y yo lo veía a las 7 de la mañana con la rueda de periodistas internacional, que le tomaban fotos y le preguntaban sobre... tipo con unas responsabilidades políticas enormes. Y a las 9 de la mañana que empezaba la conferencia, el hombre aparece por la puerta y después de haber pasado horas con los periodistas con esos tremendos problemas, entra a la puerta, sonrisa, se senta con nosotros y de ahí por 3 horas hablar ciencia, y yo nunca lo vi que su atención se pasara un momento. Otra cosa impresionante, o sea, de esa presencia de una estabilidad que es como una roca, así, como una montaña. Segunda cosa, yo jamás, nunca, de las muchas horas que lo he visto, de las muchas acciones que lo he visto, jamás lo he visto olvidarse de la importancia del otro. O sea, su primer pensamiento es decir, ¿y qué pasa? ¿Y cuáles son las explicaciones para el otro? ¿Y cómo nos ocupamos de este problema? ¿Y qué posibilidades hay para ayudar? O sea, es siempre esa constante identificación con la necesidad y el sufrimiento del otro. Entonces, yo lo que me digo, para hacerte breve la respuesta a la revista Cara, que yo me encuentro uno de los afortunados de haber encontrado alguna gente en mi vida como él, pero él es un ejemplo absolutamente extraordinario, de alguien que no solo habla de cultivar la empatía, no solo habla de cultivar la presencia y saber que este fenómeno de estar aquí plenamente, sino que realmente lo ha encarnado de tal manera que es una montaña. Y esos ejemplos humanos, yo encuentro que son el tesoro que tiene esta humanidad. O sea, que hayan personas que respiran el mismo aire y caminan sobre la misma tierra y que pueden ser así. Uno dice, entonces yo también. Y ese para mí es la cosa, que inspire eso en el mundo. Quiero decir, yo enorme respeto, enorme admiración. Y además, científico extraordinario. Cada vez que hay una discusión científica, no vamos a decir que se queda corto. Yo lo he visto tener como dicen en el ajedrez, en jaque mate, a un físico de la Universidad de Austria que acaba de descubrir unas propiedades especiales de la mecánica cuántica de no localización, y el hombre, que es una de las eminencias grises de la mecánica cuántica, completamente desbaratado por los argumentos que le da el Dalai Lama respecto a la interpretación de sus teorías. O sea, en otra ocasión, alguien que le estaba explicando una teoría científica, él decía, bueno, y ese experimento lo hicieron así. ¿Por qué no lo hicieron así? Sí, efectivamente ese fue el siguiente experimento. Entonces yo hubiera hecho este otro experimento. Claro, eso fue 10 años después. Y reconstituyó la historia de este campo en una hora, anticipando los experimentos clásicos que se fueron haciendo. O sea, eso, o sea, hay que mirar a esa gente como ejemplo. No, ya no arregla relojes, pero le encantan los aparatos. Siempre cuando va a los laboratorios aprieta botones, le gusta perillar. Y además se ríe todo el tiempo. Que para mí tiene la misma bondad que irradiaba Juan 23 espontáneamente, así, que se veía que había algo extraordinario ahí. Bien, dejémonos de curiosidades. Esta pregunta, usted está claro que se la hice para usted porque se la he hecho antes, a Francisco. Bueno, yo te voy a pedir que me sigas apoyando en estas cosas que estoy haciendo acá, y acá en el club tienes tu casa cada vez que te quieras expresar, y yo sé que tengo la tuya en Francia y espero verte en España pronto. ¿Ok? Chao. Muchas gracias. No, el libro ahora, Pablo me dedica el libro a mí y a la historia.